Bien, proseguimos nuestra clase de hoy. Vamos a iniciar el capítulo que corresponde a la gramática o a la sintaxis, ya las palabras más ordenadas y organizadas, ya no por separado. Entonces vamos a ver la noción de las oraciones. La oración es una unidad de sentido completo, con independencia sintáctica y entonación propia, ¿sí? Entonces, una unidad de sentido completo, un grupo de palabras con sentido completo. Con independencia sintáctica quiere decir que no depende de otra categoría, que es independiente, y una entonación propia. Yo digo, iniciamos la clase, o sea, ahí marco el final de la oración con una pausa cuando estoy hablando. Pero cuando voy a escribir esa pausa marco con un punto. La oración gramatical es una unidad también de información donde cada oración está delimitada por signos fónicos que indican que ha concluido. Ya una pausa, entonces quiere decir que concluyó una oración. La oración simple. ¿Cómo se clasifica la oración simple? Bueno, la oración simple es aquella que tiene un solo verbo. Entonces, se clasifica según su estructura, puede ser simple o compuesta. Simple cuando tiene un solo verbo o perífrasis verbal. Esta clase está abarrotada de estudiantes. Entonces, ese está es el verbo y por eso hay un solo verbo. Por eso decimos que es una oración simple. He venido con muchas ganas de estudiar. Ahí también, he venido es el único verbo en esa oración, por lo tanto es una oración simple. Se denomina oración compuesta, por otro lado, a una oración que tiene más de un sintagma verbal, o dicho de otro modo, tiene más de un verbo conjugado. Me gusta, pero necesita algunos cambios, ¿sí? O sea, hay dos verbos, me gusta y necesita. Ahora bien, la oración simple se clasifica según su estructura, puede ser unimembre o bimembre, ¿sí? Sabemos que las partes más importantes de la oración son dos, o sea, la oración se divide en dos, en sujeto y predicado. ¿Qué es el sujeto? De quién o de qué se habla en la oración. Y el predicado es lo que se predica, lo que se dice del sujeto. La unimembre, como su nombre dice, unimembre significa que tiene un solo miembro y es la que no admite la división entre sujeto y predicado. Quiere decir que en una sola parte, ya sea su sujeto o su predicado, ya está el sentido completo, ¿sí? A veces es una sola palabra, como cuando decimos buenos días, hola, hola, ahí ya digo todo. ¿Mm? O alguien grita en una ventana de una casa, ¡fuego! ¿Verdad? Con una sola palabra ya tenemos el pensamiento completo. O cuando decimos llueve, nieva, truena, relampaguea, ¿sí? También. Entonces, las oraciones unimembres, de un solo miembro, se usan en los saludos y en las expresiones coloquiales. Los verbos de naturaleza forman oraciones unimembres. Llovió toda la noche. Estos verbos de naturaleza se llaman también impersonales. ¿Por qué? Porque no pueden tener sujeto. No es que solamente está callado su sujeto, sino que no admite luego sujeto. Porque ¿quién lo que llueve? Dios, el cielo, la nube, el agua. No tiene sujeto, ¿sí? Los verbos de naturaleza. Truena, relampaguea, ¿sí? Nieva, etc. Son los verbos de naturaleza. Para comprender mejor estos conceptos, veamos unos ejemplos. Madre mía, qué tiempo, qué calor. Truena sin cesar. Adiós. Qué disparate, qué alegría. ¿Qué tal? Relampagueó toda la noche. Nieva en la montaña. Llueve. Bien.
Entonces, ahí vemos que una expresión breve es toda la oración. No se divide en sujeto y predicado. Unimiembro. Entonces se forman con verbos que se refieren a fenómenos meteorológicos. Ya dijimos, llover, tronar, diluviar. Nevó solo en enero. Verbo haber. El verbo haber, cuando significa existencia, no cuando es auxiliar, sino cuando trabaja solo, ¿sí? Cuando actúa como verbo que significa existencia, hay. Se conjuga solo en la tercera persona del singular y va acompañado de complemento directo, ¿sí? No tiene sujeto. Por eso el verbo va en singular y el complemento directo va en plural, porque no hace falta que concuerde. Hay mosquitos, ¿sí? Hay muchos ladrones. Hay muchos vendedores, sí, pero hay el verbo en singular. Y ese es una expresión impersonal, por lo tanto es una oración unimembre. También los verbos ser y parecer, más una expresión de tiempo, es una expresión impersonal y por lo tanto es una oración unimembre. Por ejemplo, ya es tarde, parece de noche, parece tarde, parece temprano, ¿sí? Yo me despierto muy temprano y escucho qué sucede. Si ya hay algunos movimientos en la calle, digo, parece que ya es las 5 de la mañana o las 6 de la mañana. Parece temprano, parece tarde. También el verbo hacer, ligado a la expresión del tiempo, ¿sí? Hace frío, hace calor, impersonales, no tiene sujeto, hace frío, hace calor, ¿sí? El verbo bastar y sobrar también son expresiones impersonales. Basta con tu palabra, sobra con decírselo. Y el se impersonal. Eso no vamos a profundizar tanto porque ya son cosas muy específicas. Con el verbo en tercera persona singular. Se copia mucho en esta clase, ¿sí? Esa también es una expresión impersonal. Muy bien. Ahora vamos a ver las oraciones bimembres, que tienen dos miembros, ¿sí? Es la que puede efectivamente separarse en sujeto y predicado. Damiana escoltaba a su madre en silencio. Escoltar quiere decir irse detrás, ¿sí? Entonces, el sujeto es Damiana y el predicado es escoltaba a su madre en silencio. Esta oración sí podemos dividir en sus dos partes fundamentales, que son sujeto y predicado. Ana Paula necesita un vestido nuevo. ¿De quién hablamos? De Ana Paula. ¿Qué decimos de Ana Paula? Que necesita un vestido nuevo, ¿sí? Estas sí se pueden dividir en los dos elementos fundamentales de la oración, que son el sujeto y el predicado. Bien, la oración puede clasificarse de acuerdo a varios criterios, ¿sí? Pero nosotros hoy vamos a tomar solamente esta de la columna de la derecha, ¿sí? Esta acá de la columna de la derecha mía, pero no sé si está a la derecha de ustedes, ¿verdad? Pero está a mi derecha. Bien, ¿qué es según la intención o según la actitud del hablante? ¿Sí? Entonces, la oración simple se clasifica en enunciativa, ¿sí? Cuando yo simplemente afirmo, digo nomás algo. Por ejemplo, los verbos no tienen género. Digo, es una enunciación, ¿sí? También están las exclamativas. ¡Qué calor! ¡Qué cansancio! ¿Sí? Exclamo algo, ¡qué belleza! ¿Sí? La interrogativa, cuando yo pregunto por algo que desconozco. ¿A qué hora salimos? ¿Cuántos kilómetros queda Ciudad del Este de Presidente Franco? ¿Sí? Bien, la otra clase es la dubitativa, cuando expresamos dudas. Y vas a participar de la fiesta
y tal vez vaya, tal vez vaya. Expreso duda, ¿sí? Yo no estoy segura, entonces digo, tal vez vaya. Una exhortativa, jóvenes aprovechen el tiempo, ¿sí? Hago una recomendación, un llamado. Y la desiderativa, que, que significa un deseo, ¿sí? Ojalá todos aprueben el examen de admisión, ¿sí? Ojalá todos sean muy exitosos. Bien, y acá tenemos algunos ejemplos de cada una de estas oraciones. Tenemos entonces las enunciativas. Informan un hecho, una idea, un pensamiento. Ayer visitamos el Museo Arqueológico. Solamente enunciamos un hecho, una idea. Interrogativa. Preguntan sobre algo. Suelen ir entre signos de interrogación. ¿Ya has visto esta película? Exclamativas. Expresan alegría, sorpresa, miedo. Van entre signos de admiración. En español, los dos signos de apertura y de cierre se usan, ¿sí? Iremos todos a París. Imperativas. Expresan una orden o un mandato. Firme usted el recibo de la compra. Dubitativas. Expresan una duda. Suelen empezar por palabras o expresiones como quizá o tal vez. Tal vez vayamos en avión. Tal vez vayamos en ómnibus. Desiderativas expresan un deseo. Ejemplo, ojalá vuelvas pronto. Bien, vamos a quedarnos por aquí. Vamos a quedarnos por aquí ya para ir terminando nuestra clase de hoy. Les voy a avisar solamente a las 4 porque tengo que salir ahora. Entonces, sobre las 4 de la tarde voy a avisar. Bueno, hasta mañana, jóvenes. Sigan trabajando con entusiasmo.